Buenos días, mis connacionales, hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Buenos días hoy, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario en la ciudad que te encuentres en el mundo, porque este programa llega para todo el mundo, como siempre lo he dicho, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, y a través también de Noticias MCN Venezuela, Blogspot y Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Seno Player. Quien te habla, José Contreras, a través también de nuestros aliados, maravillosos aliados, que transmiten esto en todo el mundo y todas las redes que también son retransmitidos este programa día a día, de lunes a sábado. Voy a dar inicio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos y cada uno de nuestros seguidores. Hoy, miércoles 20 de septiembre 2023, a 102 días de la finalización de este año. Y quiero expresar algo importantísimo al inicio del programa, que está bastante amplio, pero muy concreto y muy consensuado, como siempre, desde la coherencia, desde la integridad y la lealtad de esta hermosa nación que se llama Venezuela, a través de esta plataforma del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Quiero expresar al inicio del mismo algo importantísimo que me vino hoy a la mente. Anda mucha gente divagando por allí, divagando, no consiguen el sentido claro de hacia dónde tienen que aterrizar. Muy confundido la población, sobre todo en Venezuela, igual en el mundo, pero los venezolanos, porque no saben todavía cuál es la vía en la cual se puede tomar para recargar la libertad. Yo voy a tratar hoy, con lo que tengo de material, un poco de aclararte el panorama para que te sientes con calma, clames a la sabiduría divina de Dios, sí, y puedas en cualquier momento poder encamisar, no con emocionalismos, que siempre les digo, no emocionalismo. Yo siempre he dicho que el hombre, el gran hombre o mujer, es aquel que sigue los ideales tras una causa, en este caso la libertad de Venezuela y el pensamiento abierto, claro. El hombre mediocre es aquel que sigue eventos y el pobre hombre es el que sigue a personas. El que tenga oído, que oiga. Por eso es el fracaso de muchas cosas que hemos tenido en Venezuela. Porque seguir a hombres por seguir hombres, sin el sustento, si ese sustento fundamental de un ideal verdadero, en este caso hasta inclusive nacionalista, es lo que nos ha llevado a esta crisis que hoy vivimos en Venezuela y que cada día se vuelve aguda. No vengo a lamentar ni a llorar, vengo es a tratar de despertar a nuestros queridos seguidores y a los que se suman cada día más, ubicarlos sobre la verdadera brecha que los conlleve a pensar y a caminar y a luchar, porque la libertad no viene sola, la libertad tienes que lucharla, tienes para poder alcanzar, tienes que estar allí, porque desde tu casa o del teclado no solo vas a lograr eso, tienes que activarte día a día para lograr y alcanzar ese objetivo principal. Y quiero con la reflexión inicial de hoy, miércoles de Constitución y Justicia. Como me encanta estos programas de los miércoles de Constitución y Justicia, definitivamente. Hoy nos encontramos en Venezuela, y lo dije así en mi libro 7 propuestas para rehacer a Venezuela, al cierre de un ciclo histórico, que pudiera ser así, con circunstancias políticas que quizás permitan intentar una reforma sustancial de nuestro ordenamiento jurídico, después, desde luego, del régimen actual. Por una parte, el país está consciente de que no podemos seguir así y por otra parte, todo el mundo está de acuerdo que el modelo partidista, populista y cleptocrático acabó con nuestra Venezuela. Y eso implica que tenemos que generar una reingeniería, reeditarnos todos y volver a retomar ese liderazgo que está allí, ahí está, pero tiene que despertar de ese
de esa gran vigilia en la cual se encuentra. Hasta aquí dejo el editorial. Contamos contigo, que es lo más importante. Venezuela cuenta contigo. Doy inicio al programa. Hoy he titulado el programa Maduro, el rostro de la tortura. Petro lo dejaron solo. La Corte Penal Internacional hacia el 17 de octubre. Y comienzo con la ONU a nivel internacional. Estados Unidos le recordó a Petro que Cuba seguirá en la lista de los países patrocinantes del terrorismo. ¿Está claro, Petro? ¿No? ¿Está claro, Díaz-Canel? Sigue siendo uno de los principales países patrocinantes del terrorismo. ¿Está claro, Maduro? Porque tú también lo eres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, arbitró en sus temas importantes que la democracia está bajo amenaza ante el avance del autoritarismo. No descubriste nada, Guterres. Eso está avanzando hace rato. Pero la ONU, y sobre todo tú, parece que no haces mucho. Yo dije al inicio que la Asamblea General de la ONU iba a hacer discursos, van, discursos vienen, pero no creo que vayan a trascender en un cambio importantísimo en el mundo a este momento. Con este tipo de discursos la amenaza ha sido, y por eso que el autoritarismo ha avanzado grandemente, porque no ha habido un bloque fuerte, firme de los países democráticos para poder paralizar esto, porque se han prestado al doble discurso. Vemos entonces cómo inclusive el mensaje enviado bien claro de los países democráticos que están en contra del foro de Sao Paulo y de ese autoritarismo que le dieron a Gustavo Petro, que por cierto en su intervención dijo que aseguró que la humanidad va camino a la extinción. Imagínense ustedes, Petro, ¿no? Y criticó duramente la hipocresía sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero resulta que la gente se le paró. La gente lo dejó solo, ¿no? Totalmente. A sus discursos trasnochados, con esa cara de borracho que se presentó allí Petro, pero que entender lo siguiente. El mensaje, hay dos mensajes allí. Los países que se levantaron y los dejaron solo están dando el mensaje que están en contra del foro de Sao Paulo, de esas organizaciones criminales transnacionales y de ese mensaje trasnochado de Petro, a la cabeza de Petro en ese momento. Pero también hay otro mensaje importante, que es el metamensaje más grande enviado a Colombia y a sus instituciones, entre ellos al fiscal Barbosa, a esas instituciones autónomas de Colombia. Hay un rechazo total a Petro, tanto interno como internacionalmente. Aproveche usted, doctor Barbosa, que sé que debe estar muy claro, de seguir avanzando en todos los señalamientos con peso y con claridad que se le tienen a Gustavo Petro, al guerrillero trasnochado. Te dejaron solo, Petro. No creen en ti. Vuelvo a Biden, en Estados Unidos, advirtió a Putin que defendería a Ucrania hasta el final y que no permitirá que sea derrotado. Y Zelensky se la comió cuando dijo Zelensky, el presidente ucraniano, que Rusia lo que está buscando es una guerra mundial. Pero eso lo sabemos, pero una guerra mundial sin nada, porque no tiene elementos, porque está perdiendo todo el Putin. Pero corresponde también el mundo estar claro de que esas organizaciones criminales transnacionales andan desesperadas y por eso es importante darles un parado a tiempo. Lamentablemente Biden es un hombre de doble discurso, porque pertenece al ala de la demócrata izquierdista y sin embargo tiene un doble discurso, inclusive hacia Venezuela. Habla de levantar sanciones a Venezuela, pero si hay de elecciones libres contra un régimen que es la cara de la tortura mundial. Ya voy a hablar en eso completo. Y él mismo lo reconoció como el puente del narcotráfico, el puente del terrorismo. ¿Y qué vas a pedirle democracia a Nicolás Maduro Moro cuando esa herramienta no funciona, ni diálogos ni negociaciones con este régimen oprobioso que usurpa el poder en Miraflores? Cuando tú mismo no lo reconocías de Estados Unidos de presidente, no puedo entender que ahora quieras hablar con alguien que no es presidente, así como los politiqueros venezolanos. Pero vuelvo otra vez a la ONU. Díaz-Canel en su discurso, ¿no? Empato una con la otra, pide el levantamiento de sanciones sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Aquí me freno.
las sanciones están cumpliendo su objetivo, pero no son contra los pueblos, que hay que aclarar. Porque las malas administraciones y los saqueos de estos gobiernos, regímenes, no son gobiernos, regímenes dictatoriales, como bien lo dijo el secretario general de la ONU, autotalitaristas, pues se han quedado sin dinero, porque ellos mismos saquearon, robaron a todo el erario público, a todo el dinero que tenían sus países. En Venezuela, de más decirlo. Ahora bien, cuando esto lo hicieron, ahora Díaz-Canel, primero en la cumbre G77 más China, pidió la democratización de los pueblos. Pues yo dije ayer que por qué no comenzaba en democratizar su propio país, de liberarlos de la dictadura de 60 años, de liberar a 600 presos políticos, así lo dije ayer, y la opresión a un pueblo que está en atraso 60 años. ¿Por qué no lo hacen? Tú tienes que primero ser luz en la casa y dar un testimonio para que la gente pueda comprarte tu mensaje de Díaz-Canel. A ustedes no se les cree nada. Ahora imagínense, piden en la onda del levantamiento de sanciones. Resulta que pedirle a Nicaragua que le levanten las sanciones a Nicaragua cuando el dictador criminal, tanto Daniel Ortega como su esposa, son criminales convictos y confesos. Tienen que liberar primero antes de levantarle. Pero igual que en Venezuela. Nicolás Maduro Moro se mantiene pidiendo levantamiento de sanciones. El saqueo en Venezuela está convicto y confeso, y todo el mundo lo sabe. E inclusive, ayer Nicolás Maduro Moro agradeció al filósofo del sur, a Manuel Rosales, por cierto, que por la actitud ante el pedir levantamiento de sanciones. Bueno, son caimanes del mismo caño, ¿no? Pero del mismo pozo. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que quiero reflejar para terminar este pedazo, es que las sanciones están cumpliendo su objetivo, aunque muchos no lo están viendo así. Los que están adeptos a ellos, lógicamente, los que no lo ven. Porque la crisis de nuestro país no fue por el producto de las sanciones. Ya venía la crisis caminando por el saqueo y el robo y la corrupción y el discurso trasnochado que atrasó una política que nos llevó a esta situación, de esta crisis humanitaria que tenemos los venezolanos de atraso en todo. Así que no fueron las sanciones. Pero les está pegando porque nadie les quiere prestar dinero. A Maduro no le prestaron dinero en China. Tecnología, pero dinero no. Porque de 60.000 millones de dólares que le adeudaba Venezuela, en este caso el régimen chavista, madurista, ya lo que le adeudan son 10.000 millones, porque los chinos se han ido cobrando, ¿no? Pero resulta que los chinos le dijeron: no te voy a prestar ningún dinero, porque no eres garantía en ninguno de los casos. Los chinos de tonto no tienen nada, de pendejos no tienen nada, y por eso no les prestaron. Te vamos a convencer con tecnología, con estas cosas, pero dinero no hay. Y eso lo tiene ahogado, indiscutiblemente, a él, más no al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque a ellos nadie les va a prestar dinero. Quiere decir que las sanciones están cumpliendo su objetivo y los tienen contra la pared, porque los cubanos piden, Díaz-Canel pide levantamiento porque ya no está comiendo de Venezuela. Se le acabó la vaquita que estaba ordeñando, y entonces, como les está fallando, pues están pidiendo levantamiento de sanciones. Ese es todo lo que hay detrás de esa trama. Ahora el mundo, claro, que está en eso, y sobre todo los países como Estados Unidos y en la Unión Europea, sabemos que no van a pisar ese peine, porque saben que sería darle oxígeno a ellos para que se sigan manteniendo. Si quieren salir, si quieren levantamiento, vayan a elecciones verdaderamente libres y aperturen verdaderamente de la democracia para que todos nuestros países alcancen la libertad plena, y de seguro vendrán inversiones para nuestro país. La Corte Penal Internacional pide interrogar a Maduro en el proceso después del 17 de octubre, como a otros cargos chavistas involucrados en las torturas en Venezuela. Camino al 17 de octubre. Por ahí hay gente desesperada que porque no ha tomado decisión la Corte Penal, porque no ha decidido. Cuidado. Todo está en su proceso, está llevando y avanzando como sea. El desconocimiento, yo entiendo, y la desesperación de muchos
hace que esto se suceda ante la incredibilidad electoral y todas estas cosas. Y entonces piden como, bueno, lo que hemos dicho, la acción judicial internacional libertadora es la que tiene que avanzar y es la que va realmente a terminar de minar las bases de este narcorrégimen. Ahora bien, con calma. El 17 de octubre vamos camino a eso. Cuando entregue el fiscal el informe, hay que recordar que nuevamente la Corte Penal Internacional, en sí, los magistrados, rechazaron toda intención del régimen de Maduro de tratar de seguir boicoteando o paralizando las investigaciones que se le siguen por el tema de los delitos de lesa humanidad que cada día van en aumento. 280 presos políticos, más de 15.000 venezolanos han sido presos, han pasado por allí desde que llegó el chavismo, madurismo, y por eso todo eso se está tomando en cuenta, y lo que está pasando con nuestros indígenas, que siempre los pongo allí, en Yacapana, todo eso se está tomando con John Álvarez recientemente, en fin, todo esto va a explotarle en la cara al madurismo, y para nosotros va a ser de gran satisfacción que la verdadera salida va a ser la ruta de la acción judicial internacional. Un poco de paciencia, porque si hemos esperado lo mucho, esperaremos lo poco, pero de forma contundente. Seguimos apoyando la acción de la Corte Penal Internacional de acá del Movimiento de Salvación Nacional y al doctor Karim Khan. Decía el doctor, vengo a nivel nacional también, el rector Enrique Márquez dijo, nadie se ha expresado en contra del CNE, del nuevo CNE, incluyendo inclusive María Corina. Ninguno de los 13 se ha expresado contundentemente contra el nuevo CNE, de su inconstitucionalidad, de su ilegitimidad, de su ilegalidad. Nadie de su conformación va. Ciertos tips que lanzaron, pero no han sido contundentes al venir. Al contrario, pareciera que quieren reconocerlo más bien cuando es tan ilegítimo y ilegal como lo es el usurpador de Miraflores. Esto parece que no les gusta porque lo saca del juego de sus intereses personales. Y desde luego, dijo otro personaje por allí, que también comparto este criterio, las primarias muy lejos de lograr la unidad, están muy lejos si se llegaran a realizar, ¿no? Definitivamente lo que ha generado es confrontación interna entre ellos mismos, y eso lo que hace es dividir, y el régimen se goza de ello porque juega al que divide y vencerás. Así están las cosas allí, para que despierten y escuchen los que tienen los tapados los oídos. Se lo estoy diciendo. No es que estoy en contra de los procesos democráticos electorales, por el contrario. Yo soy un demócrata que cree en ello, pero tenemos que sacar al régimen, y el régimen no va a salir por elecciones, lamentablemente, mientras que ellos tengan el control. Si no se activa el tema de la Corte Penal Internacional y los elementos de no levantar nunca las sanciones hasta que sucumba totalmente y podamos frenar al cordón de la muerte Rusia, China e Irán, y el mismo Cuba, que está pidiendo a gritos porque está ahogado, porque el está ahogado Venezuela, también están ahogados ellos, pues hasta que ya estamos llegando al punto, claro, de implosión. No pongan a pedir cosas que no son, porque las incoherencias y el estar haciendo cosas siempre bajo el error tras error, el no hacer las cosas diferentes, no vamos a tener nunca resultados diferentes. Nosotros estamos manteniendo una línea importante de la diplomacia internacional libertadora que nos permite consolidarnos en esta estrategia que tenemos. Hoy en este momento en Estados Unidos hay un grupo importante reunido con personas de alto nivel, haciendo aclarar cuál es la vía, y ahí me anoto porque soy parte de ello, para que podamos cambiar y revertir la historia. A veces no lo puedo decir por acá, desde luego, pero entienden que sí estamos trabajando duramente por la verdadera razón que nos conlleva y el objetivo de la libertad de nuestra patria. Y quiero cerrar en una nueva parte del ciclo, para no extenderme mucho en el programa de hoy, que comparto el criterio de petróleo y sociedad. La industria petrolera en Venezuela se divorció en los años pasados totalmente de la sociedad venezolana como tal. Es importante retomar eso una vez que alcancemos sacar al régimen actual oprobioso y criminal. Este mensaje es importante, que voy a dar lectura y espero que a los entendedores lo escuchen. Un sentimiento diametralmente opuesto caracteriza y describe a la dirigencia gubernamental que la industria petrolera venezolana actual en comparación a la conocida o reflejada en la década de los 60, 70, hasta parte de los 80.
donde el espíritu de la nacionalización y el sentimiento, de todo, de pertenencia de la riqueza petrolera embargaban a los pasillos del Palacio Legislativo Nacional y con ello a todos los, yo diría, de todos los que dependían, todos los dependientes del Poder Ejecutivo para la época. Hoy caso contrario totalmente. El devenir de la industria petrolera venezolana en pleno siglo XXI solo refleja el vacío del contenido político, oído al tambor, del contenido político de los llamados a ser sus rectores. Hoy solo el peculado y el enriquecimiento ilícito son la huella que va dejando el camino zanjado de la nacionalidad, de la nacionalización a la canibalización de PDVSA en Venezuela. Esto está claro. Ahora, ¿cómo lo revertimos? Aquellos que proponen la privatización, no. Lo revertimos con una verdadera y buena administración a corto plazo que permita ser honestos y idóneos, gente honrada que empiece a tener ese sentido nacionalista nuestro de la industria petrolera nuevamente, y ahí empezaremos a vivir y a revivir la industria principal para levantar a la Venezuela de lo posible y del futuro. Pero tenemos que pasar, desde luego, por salir del actual régimen oprobioso que está en Miraflores, usurpándolo de forma ilegítima y ilegal, y de todas esas instituciones del mal de esa organización criminal transnacional. Hasta aquí lo dejo, la entrega del análisis de hoy de Constitución y Justicia, porque si no alcanzamos el imperio de la ley, no el imperio del hombre, es el imperio de la ley que debe predominar en nuestra amada república para poder restablecer no solamente el hilo constitucional, sino reinstitucionalizar todas las instituciones del país y alcanzar el orden interno, que es fundamental para ir al proceso de transformación política y a un nuevo pacto social que nos permita centrar las bases de la refundación de la república, que vaya al caminar de no permitir nunca más el comprometer el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Venezuela, eso es posible, pero pongámonos de acuerdo todos para poder entonces ponernos en el camino correcto de la historia, y a eso te invito, para liberar la patria. Las condiciones están dadas, tanto a nivel internacional como internamente. Depende de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Fuerte abrazo, hasta la próxima entrega. Y recuerda, sé hombre de palabra, sé mujer de palabra, que tu palabra sea más válida que un documento. Hoy veto al doctor Carlos Sánchez Berzaín por falta de palabra del Instituto Democrático Internacional. Un incumplido, un hombre sin palabra en esta sección. Así que escuche bien, doctor. Falto de palabras usted e incumplido. Hasta la próxima entrega, y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela. Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Los amo a mucho. Que Dios me los bendiga.